porque un vecino del Tablón del Guarco por poco pierde la vida cuando pasaba por un puente en la comunidad que no tiene baranda, como muchos puentes en muchos lugares que siguen poniendo en riesgo la vida de muchas personas. Pero en este caso, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el estado de salud de este señor? Bueno, Gustavo Retana nos tiene el detalle. Gustavo, buenos días. Sí, hola, ¿qué tal, Melissa? Felicidades y buenos días, Alejandro, a los amigos allá en casa. Estamos acá en el Hospital Maximiliano Peralta, donde fue atendido en primera instancia este hombre de 43 años, vecino del Guarco de Cartago, que lamentablemente se reporta en un estado delicado de salud debido a las múltiples fracturas que registró luego de este evento que atendieron, que como decíamos, la Cruz Roja y bomberos en el sector del Guarco. Ahí estamos en las imágenes. Esto es cerca, las imágenes que observamos es cerca de la localidad del Tablón, muy cerca del cementerio de la localidad del Guarco. Allí los equipos de rescate vertical de Cruz Roja y bomberos atendieron por espacio de más de una hora los hechos que se registraron y que testigos refirieron la caída de este hombre de 43 años mientras pasaba este puente de la localidad, un puente muy importante de acceso a la zona del Guarco de Cartago. Este no cuenta con barandas y por circunstancias que solo el víctima puede indicar, él cae al vacío aproximadamente entre 7 y 10 metros y sufre incontables escoriaciones y por supuesto heridas que fueron atendidas en primera instancia, como observamos por los equipos de socorro de Cruz Roja y bomberos que lo estabilizan en el lugar y rápidamente lo remiten a este centro hospitalario, como decíamos ayer, avanzadas horas de la tarde. Acá se mantiene bajo los cuidados médicos en el Hospital Max Peralta en Cartago, pero muchos de los vecinos de la zona, por supuesto, manifiestan e indican que este es un ejemplo del gran peligro que ocurren y que pasan muchos de los habitantes, vecinos y transeúntes y peatones de la localidad del Guarco con respecto al paso por este puente. Nosotros conversamos y también el corresponsal Joaquín Salas conversó con la Policía Municipal del Guarco, que colaboró con los equipos de rescate de Cruz Roja y bomberos en ese momento en el que todo hacía indicar que el hombre posiblemente se encontraba en el fondo del barranco sin vida. Escuchemos lo que dice la Policía Municipal de la localidad. En coordinación con la Cruz Roja Costarricense y bomberos de Costa Rica, realizamos la extracción de un paciente que cayó a la cauce de un río. El mismo estaba tratando de acomodar un motor en el ciembro de él y se precipita, cae y en apariencia tiene una posible fractura de cadera. Fue inmovilizado, el mismo tiene una exposición en su fémur, entonces se traslada al centro médico en una categoría 1. Bueno, como decía el representante de la Policía Municipal, Alejandro y Melissa, las fracturas fueron muy importantes, muy serias en cuanto al que algunas de estas fracturas se mantenían expuestas y eventualmente también hoy se analiza una eventual fractura de cadera, pero eso son detalles que durante este día van a estar compartiendo los médicos y galenos de este centro hospitalario con sus familiares. Una vez más, los vecinos de la localidad manifestaron en el lugar precisamente que las condiciones del puente es lo que preocupa y hay que recordar, Alejandro, que no solo este puente, sino que hay varias edificaciones en el Guarco de Cartago, en el sector también de Paraíso, que están en vías de reparación precisamente para evitar este tipo de hechos que hoy pues están lamentando una familia, pero que al final de cuentas este hombre no perdió la vida luego de caer en ese precipicio de ese puente. Gustavo, nosotros tenemos detalles de si esta persona transitaba en bicicleta o si estaba más bien pasando a pie por el lugar. Es que llama la atención porque también recientemente en el Guarco encontraron el cuerpo de un menor de 14 años que decían que había caído al cauce y estaba pensando si mediarían las mismas condiciones, es decir, la falta de baranda en el puente. Cierto, Alejandro, y también la Cruz Roja estuvo trabajando arduamente meses atrás, en septiembre anterior, con el rescate de un hombre que también cae en un puente. En este caso, él transitaba como peatón por el puente. Este es un puente de paso de automóviles y peatones, y en el momento del incidente él pasaba a pie por el lugar y por circunstancias que se desconocen cae al vacío. Pero lo que sí es efectivo y lo que denunciaron muchos de los vecinos cercanos a esta localidad de El Guarco, cercano al cementerio, es que antes existía una baranda que contenía precisamente estos peligros, pero que ahora lamentablemente pues se cae la misma por las condiciones de la estructura y fue lo que propicia precisamente este tipo de hechos que ayer atendieron las autoridades de emergencia, Alejandro.
Fácil, las autoridades principalmente municipales arreglando este tipo de puentes. Ya mencionaste algunos en la localidad de Cartago, Gustavo, pero cuando nuestra compañera Mónica Hidalgo ha recorrido el país y el Valle Central principalmente en busca de estas denuncias del mal estado de los puentes, las quejas de los vecinos de cada localidad son recurrentes respecto a la peligrosidad, no para los vehículos, sino más bien para los peatones. Así es, Alejandro, por eso es que los vecinos están pidiéndole a las autoridades acá en Cartago prestar atención por lo menos en esta estructura para volver a evitar una incidencia de estas. Hay que recordar que los puentes han sido noticia en las últimas semanas acá en la provincia de Cartago. Recién la semana que estamos terminando, el lunes anterior, se volvió a habilitar el Puente Negro, por ejemplo, que da ingreso a la localidad de Orosi. Sin embargo, pues hay algunas dudas que generan la construcción de un puente vial en el lugar y que también generaron precisamente, Alejandro, el cierre permanente por parte de los vecinos la semana anterior. Sin embargo, ya pareciera que los arreglos ahí están finiquitados, pero hay otras estructuras cercanas a lo que veníamos informando, Orosi, que también tienen condiciones muy paupérrimas en cuanto a su estructura. Muchas de las edificaciones también que están en intervenciones, pero que pues por cuestiones de presupuesto y situaciones propias municipales no se ha podido hacer la contención necesaria. Lo que sí repetimos y le damos eco en esta mañana acá en Cartago es precisamente luego de este accidente que sufre este vecino del Guarco, hacer el eco de los vecinos que manifiestan que necesitan, es necesario por lo menos una intervención de esa estructura, de ese puente del Guarco, para poder evitar este tipo de incidentes que al final de cuentas generan no solo costos importantes para las autoridades de emergencia, sino por supuesto para las familias que hoy están precisamente durante esta mañana en presta atención de la situación médica y por supuesto del estado de salud de este hombre vecino del Guarco, Alejandro. Justamente estaba refiriendo lo costoso que puede ser una operación de rescate, obviamente dejando de lado la salud, en este caso de la persona que cayó. Estábamos viendo en las imágenes del momento del rescate, primero no solo una ambulancia, sino a un equipo de bomberos que tuvo que desplazarse hasta el lugar. Y también vimos cómo cuando era trasladado al hospital no solo venía la ambulancia, sino que también venía una patrulla escoltando y abriendo el paso, por lo que obviamente los recursos invertidos son cuantiosos y podrían haberse evitado si el puente hubiera estado en buenas condiciones, Gustavo. Sí, Alejandro, es el tercer caso en este año que nos recordemos, ya lo veníamos repasando usted y yo en este inicio de esta información, son el tercer caso solo en Cartago, pero que hay que recordar que durante este año hemos venido informando acá en Noticias Telediario de muchos eventos en los que participan automóviles que transitan por sectores, por ejemplo en la zona sur del país, que en Palmar Norte, donde se ubica un puente que este año ha sido también un dolor de cabeza importante para las autoridades, en este caso municipales, de la municipalidad de Osa, y que ha generado accidentes de tránsito incluso con víctimas mortales. Y es por eso que el llamado de los vecinos el sector del Guarco es importante para poder reparar esta estructura, que según lo que nos indican ya tiene varios meses de permanecer en las condiciones en las que permanece sin baranda, y esto tomando en cuenta también, Alejandro, no solo el riesgo a los peatones, sino también, como usted observa en las imágenes, hay gran cantidad de carros que transitan por el lugar y que usan diariamente este tipo de edificaciones, así como también maquinaria pesada que pasa por este puente que pareciera que es digno de intervención inmediata. Gracias, Gustavo, por el detalle de la información. Definitivamente a veces sabemos que los puentes, que la vía se van deteriorando y a veces no le prestamos la atención necesaria. Y digo prestamos, me refiriendo también a las autoridades competentes, quienes deben vigilar y estar al tanto del buen estado de estos lugares. Y bueno, por fortuna no pasó a más, pero pudo haber sido otra historia completamente. Muchas gracias, Gustavo.